Gracias por la presentación. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Y bueno, ¿todo se ve bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, por la charla del día de hoy es Peligro desde el Universo. Es una plática que salió a raíz de charlas anteriores, de las sesiones de preguntas y respuestas del público y sobre todo cuando, pues, lamentablemente ahora con los medios, las redes sociales, pues de repente se hace mucha desinformación sobre ciertos eventos astronómicos. Todo ello en conjunto, pues fue dando pie, pues, empezar a ir puliendo esta charla, ir explorando, pues, cuáles son las preguntas más frecuentes y, pues, bueno, sobre todo, pues, ver qué es lo que realmente nos puede llegar a suceder en algún día. Obviamente tuvo mucha influencia las películas de Hollywood, que siempre le ha encantado poner fenómenos físicos o astronómicos como apocalípticos para acabar el universo, para acabar con nuestro planeta. Ha habido fenómenos que tienen que ver con el cambio climático, que han tenido que ver con la alineación de los planetas, colisiones de asteroides y cometas con la Tierra, incluso agujeros negros o también a veces explosiones del Sol o manifestaciones de este tipo. Y bueno, la verdad es que muchas de estas películas son un poquito malas, por no decir más feo. Algunas de ellas sí han sido entretenidas siempre y cuando uno pues deje el pensamiento crítico a la entrada del cine y las puede disfrutar uno bastante bien. Sin embargo, en estas películas de desastres hay que reconocerlo si uno se pone a ver con calma, a examinarlas, sobre todo desde el punto de vista astronómico, físico, pues en realidad son un desastre de película. Y bueno, otro tema común que ha explorado Hollywood para acabar con nuestro planeta, pues han sido los extraterrestres. Que bueno, desde ahorita lo claro, si tenían el interés o la preocupación, no voy a hablar de ellos. Vamos a ver más bien lo que realmente puede suceder. Y aquí hay es que poner en contexto, esto es muy, muy importante, que en astronomía, en el universo, todo es grande. A mí me gusta cómo lo ilustra Douglas Adams, uno de mis escritores favoritos de ciencia ficción, en su obra del viajero, La guía del viajero intergaláctico, y dice, el espacio es grande. No puedes creer qué tan vasto e inmenso es. Quiero decir, tal vez piense que la farmacia queda lejos, pero eso no es nada comparado con el espacio. Y esto es muy importante porque muchos de estos fenómenos son muy, muy grandes, manejan cantidades increíbles de energía y pues es importante tenerlo en contexto, como mencionaba. Y precisamente en contexto, esta es una imagen a escala real entre la Tierra y la Luna. Los tamaños están a escala, la distancia está a escala. Y bueno, hay que recordar la distancia entre la Tierra y su satélite, pues son 384.000 kilómetros, más o menos un poquito dependiendo de la posición de la órbita. Aquí en astronomía, precisamente, por eso se habla de cifras astronómicas, cuando hablamos de distancia, cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de masa, cuando hablamos de energía, todos los números, todas las cantidades van a ser grandísimos. Y eso obviamente pues es cuando ya toma importancia o relevancia en cómo va a afectar a nuestro planeta estos fenómenos. También, en el caso de la distancia, va a tener juego, sobre todo cuando uno quiere estimar qué tan probable es que realmente suceda. Tratando de aterrizar un poco de la gran cantidad de lista de peligros que podríamos tener, vamos a dejarlo solamente en estos: supernovas, agujeros negros, ráfagas solares, meteoritos, colisiones de satélites artificiales, son los que recurrentemente aparecen en las preguntas, en los comentarios en redes sociales. Por ejemplo, hace tiempo se hablaba de que Betelgeuse, una de las estrellas más brillantes del cielo, había perdido su brillo considerablemente y se especulaba que en algún momento sería una supernova. Si bien esto es cierto, cuando decimos próximamente, pues podemos hablar de 100 o 1000 años, 2000 años más. Y bueno, la verdad es que sí llamó mucho la atención, sí preocupó a mucha gente. De igual manera, cuando hace un par de años se tomó una imagen
La imagen más clara de un agujero negro, obviamente el interés subió por este tipo de objetos. Ráfagas solares, continuamente se habla de ellas, al igual que de meteoritos. Hace poco hubo uno muy brillante en el norte del país. Y pues bueno, últimamente las colisiones de satélites artificiales también han tomado una gran importancia. Sin embargo, vamos siendo claros, desde un principio, los dos primeros de nuestra lista, el riesgo es prácticamente cero. Más adelante voy a explicar por qué. Nada más estoy dando el spoiler primero. Estos dos no tenemos que preocuparnos por el momento. En una gran escala de tiempo estamos completamente seguros. Sin embargo, es importante entender un poquito de ellos dos para poder entender sobre las ráfagas solares, que pues eso sí ya es un poco más cercano, y sobre todo que podríamos ver en nuestra propia vida. Es decir, de mañana a los próximos 70 años. La posibilidad es real. Y bueno, vamos empezando ahora sí que como desde el principio con la formación de las estrellas, porque pues dependiendo cómo se forma una estrella, pues va a tener un final diferente. Si una estrella nace pequeña, su evolución y su muerte va a ser muy diferente a una estrella que ya desde un principio es gigante, que obviamente su destino será también pues mucho más espectacular, por decirlo de alguna manera. Esta imagen ya hace muchísimo tiempo. De repente uno ve la fecha y se extraña que sucedió hace 25 años, precisamente cuando uno empezaba a hacer sus pininos en divulgación. Pues fue una imagen espectacular en su momento, lo sigue siendo, hay que reconocerlo, la claridad del detalle, la resolución que el telescopio espacial Hubble tuvo aquí. Y bueno, lo impresionante era que estas estructuras de gas eran gigantescas, eran inmensas. Y en estas estructuras de gas se estaban formando una gran cantidad de estrellas. Podemos ver ahí unos pequeños puntitos de un color entre rosa y violeta. Son pequeñas zonas donde se están formando ya estrellas, pero aún así estas zonas son gigantescas. En estas zonas, precisamente, la densidad de estas columnas de gas empieza a crecer un poco más, empieza a ser un poco mayor comparado con su vecindad, y se da un efecto muy curioso, como una bola de nieve bajando por una montaña, y es que al aumentar la densidad de esta pelotita de gas, pues la gravedad también aumenta, la gravedad local, eso empieza a generar más y más gas. Eso hace que la gravedad aumente, eso sucede que también en su interior las condiciones cambian. La gravedad al aumentar empieza a ejercer más presión hacia adentro, eso hace que la densidad en su interior crezca todavía más, la temperatura también crezca y eventualmente los átomos, que son en su mayoría hidrógeno, pues van a estar tan próximos entre sí, unos de otros, que van a empezar a chocar, van a empezar a fusionarse. También es algo muy importante que sucede en esta pequeña pelotita de gas que estamos viendo en la animación, pues también junto con este proceso de contracción, pues empieza a haber un movimiento de rotación. El momento angular del gas empieza a dominar y se va aplanando. Vamos a tener una pelotita de gas en su interior y vamos a tener un disco externo. A veces las condiciones se dan y este disco externo puede empezar a funcionar, puede empezar a formar planetas, puede empezar a formar otro tipo de cuerpos celestes como asteroides, cometas. Y esto sobre todo sucede en sistemas donde no hay estrellas vecinas que puedan interaccionar gravitacionalmente y entorpecer este proceso. Afortunadamente en nuestro caso, en nuestro sistema solar, no hubo una estrella cercana durante la formación del sistema solar y pudimos tener los planetas que conocemos, incluyendo el nuestro obviamente, pero en otros casos se forman sistemas binarios o triples o de 4 o 5 estrellas muy próximas entre sí que no permiten la formación de planetas. Entonces, básicamente a gran escala, porque esto es tema de otra charla completa, la formación de estrellas sucede así. Y bueno, hay muchísimas estrellas en el cielo, hay muchísimas estrellas en el universo, eso sobra decirlo, y eso nos ha permitido formar un sistema de clasificación, el diagrama Hertzsprung-Russell, donde podemos hacer como un pequeño diagrama, precisamente, podemos poner las estrellas de acuerdo a sus características más importantes, que van a ser su temperatura y su masa. Cuando uno hace este diagrama donde va colocando las estrellas de acuerdo a estas características, pues se da cuenta que precisamente la manera en que nace una estrella va a influir directamente en su destino final. Estrellas que nacen pequeñas, las enanas rojas, van a vivir una vida muy estable por miles de millones de años y van a permanecer prácticamente así. Estrellas medianas como nuestro Sol, que en este momento se encuentran en una etapa de la secuencia principal, digamos son estrellas de mediana edad,
Nuestro Sol ha vivido 5.000 millones de años, le quedan aproximadamente otros 5.000 millones de años más, pues lleva una vida bastante estable, exceptuando el momento cuando sale de la secuencia principal, esta línea recta que tenemos aquí, y empieza a convertirse en una gigante roja. Entre más arriba estemos de la secuencia principal, más espectacular será el final. Podrían ser no solo gigantes rojas, sino también supergigantes rojas. Estrellas que ya nacen en la secuencia principal con gigantes azules, pues obviamente van a tener un destino todavía aún más espectacular. Y bueno, podríamos resumirlo de esta manera. Como les mencionaba, enanas rojas van a permanecer así por muchísimo tiempo. Lo interesante son las estrellas de secuencia principal como la nuestra, que llegará el momento donde el hidrógeno no será suficiente, empezarán a funcionar helio, y entonces tendremos una etapa que es de gigante roja. Pasada esta etapa vamos a tener una nebulosa planetaria, donde la estrella ahora va a empezar a encogerse y formar una enana blanca. Lo interesante, lo espectacular, lo violento, lo agresivo, viene con estrellas ya gigantes azules, donde podemos empezar a tener ahora sí supernovas, dependiendo también de varios tipos, hipernovas, y si las condiciones son las adecuadas en tamaño y la manera en que evoluciona al final, que no pierda mucha masa, pues puede convertirse en un agujero negro. Es decir, nosotros podemos ver las estrellas que tenemos cerca de nosotros, y precisamente con el diagrama Hertzsprung podemos saber cuál será su destino final. Y de esta manera es que podemos saber que, al menos en las estrellas que están en un cierto radio hacia nosotros, pues no cumple con estas características de tener este riesgo hacia nosotros. Efectivamente, estrellas supergigantes rojas como Betelgeuse, como Antares, se convertirán en algún momento en supernovas, es lo más probable, pero también se encuentran a una distancia bastante alejada de nosotros. Sin embargo, por completez, por la curiosidad, hay que decirlo, ¿cómo podría explotar una supernova? Al momento se conocen 4 escenarios básicos. Uno de ellos es, por ejemplo, en un sistema binario donde tenemos una enana blanca que está robando material de otra estrella, una gigante roja podría ser, y la enana blanca pues va a llegar el momento donde va a tener demasiada masa y va a explotar. Este tipo de supernovas en realidad son muy útiles para nosotros porque son muy regulares, muy predictivas en su luminosidad y nos permiten medir distancias. Otro tipo de supernova se forma cuando chocan objetos compactos como enanas blancas o estrellas de neutrones. Y nuevamente, al fusionarse, su densidad aumenta, su masa aumenta, y pues no va a ser estable y puede explotar en supernova. Otro caso, cuando estamos hablando de estrellas supergigantes rojas, cuando tienen cierta masa, al momento en que acaba su combustible, pues la gravedad va a ganar, va a comprimirse violentamente hacia su interior, las capas de arriba van a chocar con las capas internas y en un efecto de rebote van a explotar como supernova. El último caso es todavía más raro, simplemente la estrella se vuelve inestable, no hay una razón conocida todavía por qué sucede esta inestabilidad, y simplemente lanza una gran capa de gas, la inestabilidad continúa y termina explotando como supernova. En estos 4 escenarios que acabo de mencionar, vuelvo a repetir, no hay ninguno conocido a una distancia que pudiera representar un riesgo para nosotros. Supongamos que hubiéramos vivido en un sistema planetario diferente, donde sí tenemos una estrella con estas características y explotara una supernova. ¿Qué iba a pasar? A una distancia menor a 50 años luz, esta distancia es crítica, la que les mencionaba hace un momento, a menos de 50 años luz, aquí no tenemos ninguna estrella con estas características, estamos en un supuesto. Pues bueno, al momento de la explosión se va a lanzar una gran cantidad de energía en todo el espectro electromagnético. Los más energéticos van a ser los rayos X y los rayos gamma. Pues, viajando a la velocidad de la luz van a llegar pues, precisamente pronto hacia nosotros. En el momento que vemos el flachazo de luz de la explosión, están llegando de manera simultánea rayos X y rayos gamma. Y bueno, por ser radiación ionizante, eso explicaré un poquito más al momento, pues van a acabar rápidamente con la capa de ozono. El ozono es una molécula de oxígeno y lo que va a suceder es que esta radiación ionizante va a romper estos enlaces, va a romper la molécula de ozono, y es importante porque el ozono es el que nos protege aquí en la Tierra de la radiación ultravioleta que pues, obviamente nos llega constantemente desde el Sol. En una supernova no solo va a llegar rayos X y rayos gamma, también va a llegar radiación ultravioleta. Entonces,
primero vamos a terminar con esta protección que tenemos del ozono, pues van a llegar finalmente los rayos ultravioleta a la superficie. Esto va a ocasionar varios problemas, sobre todo a los seres vivos, porque la radiación ionizante, esa sí es la que nos afecta a nivel celular, es la que puede tener mutaciones en nuestro ADN, es la que produce el cáncer en la piel precisamente por estas rupturas celulares en los enlaces químicos. Y bueno, en poco tiempo la vida, tanto en la superficie como en las capas superiores del océano, donde no hay protección para la radiación ultravioleta, pues va a empezar a afectar. Obviamente especies grandes como los humanos, grandes mamíferos, eventualmente van a desarrollar muchísimos tipos de cáncer. Especies más pequeñas, quizá por sus ciclos de reproducción rápidos, posiblemente puedan adaptarse, algunas mutaciones pueden ser benéficas. Sin embargo, en general, la vida en la Tierra, con tanta radiación ionizante, radiación ultravioleta, pues nos va a afectar seriamente. Esto hay que recalcarlo, sobre todo también ahorita en esta época, porque la desinformación abunda. El espectro electromagnético lo conocemos muy bien desde hace siglos. Lo conocemos también que lo aprovechamos para desarrollar nuestra tecnología. Las ondas de radio, pues las conocemos, tenemos nuestros televisores, pues ya todo es digital, pero pues, hace algunas décadas todo era con antenas y usando precisamente estos principios. El radio AM, FM, los hornos de microondas funcionan bajo estos mismos principios. La luz infrarroja que usamos en las cámaras térmicas y ahorita tan populares en los termómetros que están usando en los establecimientos para medirnos la temperatura, es el mismo principio. Es decir, conocemos perfectamente cómo se comporta la luz infrarroja. La luz visible también la conocemos desde hace mucho, la manipulamos, la luz artificial. Y bueno, lo interesante es que a partir de la luz visible tenemos una barrera donde la radiación ahora es ionizante. Es decir, ahora sí la energía electromagnética tiene suficiente energía para romper los enlaces que mencionaba, y es entonces que a partir de ahí sí se puede volver peligrosa. Resumiendo, los termómetros infrarrojos a distancia que están en los establecimientos, supermercados, por ejemplo, las oficinas, al igual que las antenas 5G en ondas de radio, no presentan ningún riesgo para la salud. Hecho este paréntesis, continuamos. La siguiente evolución en las estrellas son los agujeros negros. En los agujeros negros tenemos una estrella aún más masiva que una supernova, donde este efecto de rebote que les mencionaba hace un momento, ahora la gravedad es tan fuerte que no se va a permitir el rebote, simplemente se va a seguir contrayendo. La densidad va a aumentar tanto que eventualmente la velocidad de escape en la superficie pues va a ser mayor a la velocidad de la luz. Sin embargo, un agujero negro puede presentar diferentes riesgos, sobre todo cuando hay material que está cayendo cerca de él, donde puede empezar a producir en los polos, sobre todo, rayos muy, muy energéticos, que si están apuntados, están alineados en la distancia correcta, en la posición correcta, podrían ser problemáticos. Sin embargo, lo que vemos en las películas, el mayor miedo que suele tener el público en general, pues tiene que ver con la destrucción, o como se dice coloquialmente, que el agujero negro te trague. Ya conocemos muy bien precisamente el avance de la tecnología, las nuevas imágenes, tanto en radio como en rayos X, los agujeros negros, pues nos queda muy claro qué sucede cuando un objeto cae en la influencia de un agujero negro. Si no hay nada, obviamente no lo vamos a poder ver, solo podemos percibirlo cuando efectivamente empieza a caer gas o polvo o algún otro material. Y es que precisamente la gravedad es tan fuerte que el efecto de la fuerza de mareas va a romper cualquier objeto, no importa que sea una estrella o un planeta, y pues lo va a pulverizar. Esto va a caer hacia el agujero negro, va a haber fricción entre sí, conforme va cayendo alrededor. Eso va a generar radiación infrarroja, por ejemplo, que podemos observar. Los campos magnéticos que se van a generar con las partículas cargadas también van a emitir en diferentes partes del espectro electromagnético. Pero al final de cuentas, la gravedad, por muy impresionante que se ve en un agujero negro, sigue las mismas reglas universales, disminuye con la distancia. Es decir, mientras estés a una distancia suficientemente grande de un agujero negro, no pasa absolutamente nada. Siguiendo este ejercicio mental, si pudiéramos agarrar nuestra estrella, el Sol, y compactarla hasta formar un agujero negro, pues su masa sigue siendo la misma, la distancia sigue siendo la misma, por lo tanto la fuerza gravitacional sobre nuestro planeta Tierra sigue siendo la misma.
no se convierte en algo mágico que nos va a empezar a atraer de una manera inexplicable. No, en este sentido las leyes de la física son claras. Solo si y solo si nos acercamos demasiado a un agujero negro es que estaremos en problemas. Pero regresamos al hecho, no hay ninguna estrella conocida en nuestra cercanía, 50 años luz o más, que pueda convertirse o en supernova o en agujero negro. Una vez dicho esto, una vez que entendimos un poco la formación de las estrellas y sus diferentes caminos evolutivos, pues vamos a hablar de los riesgos reales, qué es lo que sí nos puede llegar a afectar tanto hoy, mañana o en 100 años. Pues bueno, hace un momento les mencionaba la formación de las estrellas, cómo podía formarse un sistema planetario como el nuestro. Les mencionaba que nuestro Sol es una estrella muy estable en la secuencia principal. Y es cierto, la realidad es que nuestra estrella es impresionantemente estable. Si bien tiene muchas manifestaciones, sigue siendo estable. Regresando a nuestro diagrama en la secuencia principal, pues sabemos que tenemos aproximadamente unos 3.000, 3.500 millones de años más de un Sol estable antes de que pase a la etapa de gigante roja. Es decir, al menos en ese sentido, no corremos el riesgo de que crezca de un día para otro y nos engulla junto con el resto de los planetas interiores. Esa parte no nos preocupa, sigue su camino bien. Nuestro mayor problema del Sol es su microactividad, y digo micro en el sentido de la gran escala del universo, porque nuestro Sol es una estrella dinámica como todas, presenta ráfagas solares, explosiones en su superficie, que pues vienen de los campos magnéticos que se generan ahí. El Sol es una estrella muy conocida, muy estudiada en todas las longitudes de onda. Lo hemos estudiado en radio, en visible, en infrarrojo, en ultravioleta, en rayos X. Y bueno, esta es una animación, una secuencia de imágenes de una de las explosiones o ráfagas solares más grandes que ha habido en los últimos 20 años. Y solo para ponerlo en contexto, esta ráfaga que hemos estado viendo en estos momentos, se estima que ha tenido un tamaño entre 10 y 50 veces el tamaño de nuestro planeta. Cuando suceden estas ráfagas, se libera una gran cantidad de partículas cargadas hacia el espacio. Y bueno, aquí lo interesante es ver qué pasa si estas ráfagas, si en estas explosiones, si en estas eyecciones de partículas cargadas, pues van a estar alineadas con nuestro planeta. Hay que recordar siempre, nuestro sistema es dinámico, la Tierra siempre está en movimiento alrededor del Sol. Entonces, en el momento que sea la eyección, puede ser en cualquier dirección del Sol, sobre todo hacia los polos, perdón, hacia el Ecuador, no tanto a los polos. Pero, pues, ¿qué pasa si desde que sale va y se intersecciona con la órbita de la Tierra? Eso es lo interesante. Pero primero vamos a entender un poquito de este ciclo, por qué se dan estas ráfagas solares. Pues el ciclo de actividad del Sol que conocemos es de aproximadamente 11 años. Y es impresionante, como les repito una vez más, que sea tan regular, que sea tan estable. Nuestro Sol tener este ciclo de 11 años, que igual podría no ser tan preciso, podría ser un ciclo de 7 y otro de 15 y uno de 23 y uno de 2, pero no. El que sea tan estable es parte del misterio de la estructura de nuestro Sol. Desde que empezamos a llevar un registro, hemos contado 25 solares, 25 ciclos solares, vamos terminando el 24, vamos empezando el 25, estamos en el mínimo. El ciclo anterior, 24, fue un ciclo bastante débil en el sentido de que no hubo mucha actividad solar comparada con otros ciclos. En un momento hablaré más de eso. Y bueno, regresando a nuestras escalas, a nuestras distancias, el Sol se encuentra a una distancia de 150 millones de kilómetros, o el equivalente en velocidad luz, pues son 8 minutos. Eso significa que el Sol, como lo vemos, no es como es realmente en este momento, sino es como era hace 8 minutos. Eso significa también que si vemos una mancha solar, una eyección solar, pues en realidad sucedió hace 8 minutos y solo hasta ahorita nos vamos enterando. A lo largo de los registros que tenemos, pues sabemos qué es lo que sucede tanto en los mínimos como en los máximos. En la parte interesante sucede en los máximos, hay un incremento de manchas en la superficie, hay una mayor cantidad de campos magnéticos que a su vez generan ráfagas solares, y si son todavía más intensas estas manifestaciones, pues vamos a tener una eyección de masa coronal.
Desde que tenemos el registro, más o menos 400 años o 4 siglos, pues hemos visto que si bien se mantiene este ciclo de 11 años, ha habido ocasiones donde los máximos han sido casi inexistentes. Por ejemplo, uno que se dio en la Edad Media, el mínimo de Maunder, donde prácticamente no hubo actividad solar por algunos años, por algunas décadas. Y fue interesante porque ahí vemos el primer efecto que tiene la actividad solar. Cuando se da el mínimo de Maunder, bajan las temperaturas en la Tierra. Esto provocó una mini edad de hielo, sobre todo en el norte de Europa, porque una vez que disminuye la energía que recibimos del Sol, se afectan todas las corrientes marítimas, de viento, atmosféricas. Eso cambia un poco cómo se distribuye la energía en la atmósfera. Y pues el mayor afectado fue el norte de Europa, que se mantiene caliente por la corriente del Atlántico. Y bueno, después de eso hubo otro mínimo de Dalton, en los años 1820 aproximadamente. No llegó al nivel del mínimo de Maunder, pero sí bajaron las temperaturas. Ha subido la actividad a partir de ahí. Tuvimos unos máximos muy activos en los 50 y actualmente el ciclo anterior y los pronósticos para el próximo ciclo es que serán bastante leves, bastante atenuados. Cuando hablamos del cambio climático, queda muy claro que el principal factor pues, va a ser siempre la actividad solar, pero aún así hay una discrepancia entre lo que recibimos de energía del Sol y lo que se mantiene en nuestra atmósfera. Y es por eso que podemos hablar de un cambio climático originado por el hombre y pues bueno, las consecuencias están ahí. Y bueno, aprovechamos para acabar con otro mito. Conocemos el ciclo solar de 11 años y si hacemos una gráfica con los terremotos, en este caso en azul es el ciclo solar, su actividad, y en el rojo tenemos los terremotos. Si hubiera alguna relación, por muy débil que fuera, pues veríamos que serían muy similares estas dos curvas. Pero no es así. Los terremotos suceden todo el tiempo, en todas partes, a cualquier hora, con o sin actividad solar. No hay ninguna relación, no hay ningún mecanismo físico que pueda detonar un terremoto a partir de una actividad solar. Cero. Simplemente hay coincidencias, porque para eso somos muy buenos como especie. Notar coincidencias nos ha servido, pero también a veces nos pueden confundir o mostrar cosas que no son. Un efecto benigno, entre comillas, de la actividad solar, pues es el espectáculo natural que se conoce como auroras, las auroras boreales o las auroras australes, dependiendo en qué hemisferio sucede, y tiene que ver precisamente con las eyecciones de masa coronal, con toda esta expulsión de partículas cargadas. Como les mencionaba, si todo se alinea, pues vamos a tener este espectáculo. Cuando se rompe un campo magnético en la superficie de las manchas, se tiene esta eyección de masa coronal. Son partículas cargadas que al estarse moviendo van a generar un campo magnético. Si en un viaje de aproximadamente 3 días está todo alineado para llegar a la Tierra, pues estas partículas cargadas con su campo magnético van a interaccionar con el campo magnético natural de la Tierra, se van a redistribuir las cargas hacia el sur o hacia el norte, dependiendo, y bueno, van a tener estos efectos de reconexión, donde las partículas cargadas que venían del Sol ahora se van a dirigir hacia nuestro planeta. Cuando sucede esto, estas partículas cargadas van a chocar con las partes altas de la atmósfera, las van a ionizar, se va a emitir luz que nosotros vamos a apreciar como auroras. Y por eso, si uno quiere cazar auroras, pues lo mejor es irse en los máximos de actividad solar. Ahorita estamos en el mínimo, no es una buena idea en tomar un crucero por Alaska, por ejemplo, por Noruega, para cazar una aurora solar, porque estamos en el mínimo. Pero bueno, hay un problema si esta eyección es un poco más intensa. Si es leve, nuestro campo magnético nos va a proteger y nos va a dar el espectáculo de las auroras. Pero ¿qué sucede si es una ráfaga, si es una eyección mucho más intensa? Bueno, ahora sí van a empezar los problemas, sobre todo porque ahora vivimos en un mundo tecnificado. Hace 200 años quizá los problemas no hubieran sido tan serios como lo podrían ser hoy. Y es que hoy tenemos una gran cantidad de satélites en la atmósfera o arriba de la atmósfera. Tenemos una gran cantidad de cableado tanto terrestre como submarino. Y es que cuando tenemos estas grandes distancias de cable, kilómetros y kilómetros de cable, pues si reciben partículas cargadas, se va a inducir una corriente
y eso puede provocar problemas al igual que en los satélites. La realidad es que sí ha pasado. Cuando les mencionaba que hubo un evento en 1850-59, que se fue el evento Carrington, pues llegaron tantas partículas cargadas que las redes telegráficas, que era lo que se usaba en esa época, pues se sobrecargaron por inducción y los operadores que estaban así en la mesa con su aparatito, pues empezaron a ver chispas y a algunos les dieron toques o descargas eléctricas. En algunos casos los postes donde estaban los cables, pues por la inducción, pues empezaron a calentar los cables, empezaron a incendiar los postes. Las auroras fueron tan intensas que se vieron en latitudes más bajas de las que tradicionalmente se observan. Es decir, ya no te tenías que irte al círculo polar, se llegaron a registrar incluso en partes tan centrales como México y Cuba. En la tormenta geomagnética de 1989, la planta hidroeléctrica de Quebec, precisamente muy al norte con una gran cantidad de cableado, pues se sobrecargó y tuvieron un apagón general de toda la región por más de 9 horas. Por contraste, al mismo momento, el otro lado del planeta, en el hemisferio sur, hay registros de que quien resultó afectado fue el ejército de Australia. Si bien los detalles están clasificados, pues queda bastante obvio por la naturaleza del fenómeno que lo más probable es que haya afectado las telecomunicaciones en algún ejercicio militar de estas personas. Pero bueno, ¿cuánto tiempo tenemos de aviso? En el momento que vemos la ráfaga, pues tenemos el tiempo de aviso de la velocidad de la luz, es decir, el momento que la vemos, en realidad ya sucedió hace 8 minutos, pero a la par que esto sucede, empiezan a suceder diferentes cosas, diferentes fenómenos. Vamos a tener una ráfaga de rayos X, que igual depende si está alineada con nosotros, suele ser débil comparada con la que tendríamos si fuera una supernova que mencionaba hace un momento. La capa de ozono nos protege. Vamos a tener una gran cantidad de emisión en radio, que va a durar varios días. Eso lo podemos percibir como estática en las radios o televisiones analógicas. Lo interesante son las partículas cargadas, que precisamente pueden viajar entre 1 y 3 días aproximadamente. Y bueno, el viento solar pues, va a ser constante durante 4 días o un poquito más. Aquí lo que nos preocupa son estas partículas cargadas. Pero desde el momento que vemos la ráfaga, pues vamos a tener entre 1 y 3 días de aviso. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa con la actividad solar? Si es muy intensa, podría afectar el norte de México. A fin de cuentas, la mayor parte de México se encuentra en las regiones tropicales, abajo de la latitud 23. Entonces, solo los estados del norte, principalmente, pues hay que ver el mapa, las partes de Sonora y sobre todo Baja California, que están mucho más al norte, podrían ser afectadas. Por el lado positivo, podríamos ver auroras en estas latitudes. Daños serían locales, serían redes de telecomunicación, serían las torres de electricidad. Esto es particularmente sensible en Baja California porque en sí la red eléctrica de Baja California está más conectada a la de Estados Unidos que con el resto del país. Es decir, cuando suceden apagones en California hay un efecto dominó que tumba la red de Baja California. Y California, al estar todavía más al norte, pues podría ser afectada primero, o podría ser la única afectada, pero por efecto dominó, No se escucha. Se fue el audio de él. Oh. Se fue. Se fue él, más bien. Sí, sí. F. Déjenme asomarme a ver cómo se ve el sol. Creo que el sol está bien, entonces fue algo más local. Entonces, bueno, el caso de telecomunicaciones, las torres celulares, porque tienen una gran cantidad de metal, sus antenas, esas son las que van a tener la inducción y van a tener problemas. El teléfono que tienes en la mano no le va a pasar nada, es muy pequeño, no va a alcanzar a sobrecargarse, pero bueno, no sirve de nada como acabamos de ver si no tienes nada a qué conectarte. Entonces, bueno, el problema no es que te vaya a dar toques en la mano, te vaya a electrocutar la cabeza, el problema va a ser que pues, las torres van a descomponerse. Precisamente en ese sentido, ya desde hace mucho tiempo se ha hecho trabajo revisando estándares, especificaciones, pues para minimizar. Como afortunadamente tenemos al menos un día de aviso,
pues bueno, entonces ahora sí, los operadores, los países pueden decir, ¿saben qué? Viene este evento, vamos a apagar nuestros satélites, los vamos a poner en hibernación, vamos a bajar los voltajes de nuestras redes eléctricas, pues no un apagón como tal, pero sí saben qué, vamos a bajar nuestras operaciones, reducirlas, porque pues tenemos riesgo de sobrecargarnos. Entonces, pues es un evento poco probable en el sentido de que los mayores riesgos se dan en el máximo del ciclo, cada 11 años, pero si llega a suceder, sobre todo sería un impacto grandísimo en nuestra tecnología, porque imagínense, ok, a la gente no nos va a pasar nada como tal, o sea, no nos va a afectar nuestra salud, por decirlo de alguna manera, pero imagínense si toda nuestra tecnología, todos los satélites fallan, o de la mayoría de ellos, si una zona grande pues, sufre desperfectos eléctricos, si suficientes torres de telecomunicación fallan, el tiempo y el costo que va a llevar repararlos y ponerlos nuevamente en servicio, pues se puede medir desde semanas hasta meses. Y como lo estamos viendo precisamente en esta contingencia, donde ahora ya tener internet, por ejemplo, es indispensable, pues imagínense de repente quedarnos sin este servicio por semanas o meses. No sería un evento que dañe la salud, pero sí sería un gran impacto a nuestro estilo de vida. Y bueno, en nuestro caso ya más aterrizado, estamos empezando un nuevo ciclo solar. El anterior fue muy débil. Esto no nos permite hacer una buena predicción del siguiente ciclo solar. Se estima que también vaya a ser algo débil, es decir, al menos en los próximos 20 años, no hay un riesgo de este tipo. Posible, pero poco probable. Otro peligro astronómico, pues son los meteoritos. Y a veces los meteoros también, como veremos. Y bueno, de repente hablamos sin ton ni son de asteroides, cometas, meteoros, meteoritos. Y bueno, cada uno tiene sus características. Asteroides, pues pueden ser rocosos o metálicos. Los cometas además tienen gas congelado, diferentes tipos de gases, no solo hielo de agua, también como metano o sodio, por ejemplo. Los meteoros se queman en la atmósfera, generalmente son pequeños por sus características y la fricción con el aire, a pesar de que sea muy débil, muy tenue en las partes altas, es suficiente para quemarlos. Y nosotros lo vemos y le decimos popularmente como una estrella fugaz, es un meteoro. Y algunos que son muy grandes, pues se pueden ver como un bólido. Hace unos días se reportó en las redes la imagen de un bólido en el norte del país, que luego mucha gente pensó que era el cometa Neowise, pero no, era simplemente un bólido. Y ya si el bólido del meteoro sobrevive el paso con la atmósfera y toca tierra, pues entonces le vamos a llamar meteorito. Y aquí generalmente los que sobreviven pues son los meteoritos de tipo metálico. Y es interesante porque el primer contacto que tuvo la humanidad con metal puro, pues fue precisamente el metal que venía de los meteoritos. Y eso lo vemos hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de una planta siderúrgica, de estas grandes plantas donde se fabrica el acero, pues la palabra siderúrgica tiene su raíz en sideral, del espacio. Y pues bueno, es precisamente de los meteoritos su metal que empezamos a dar nuestros primeros pasos hacia una pues, especie ya tecnificada. Y bueno, la geografía de nuestro planeta se ha encargado de recordarnos que a veces los meteoritos que hacen impactos son bastante grandes. Un ejemplo lo tenemos aquí en el estado de Arizona, en Estados Unidos, donde está el cráter Barringer. Es un cráter de 1.2 kilómetros de diámetro, 170 metros de profundidad. Para darnos una idea, ahorita que tenemos la imagen del cráter aquí en la pantalla, 1.2 kilómetros de diámetro son más o menos como 10 canchas de fútbol americano, si recuerdo bien. Imagínense 10 canchas de fútbol americano así a lo largo. Y bueno, este fue el impacto de un meteorito de 50 metros de diámetro. Hay restos que se han encontrado cerca del cráter y eso nos permite también estimar cuándo sucedió y fue aproximadamente 50,000 años. Que en escalas astronómicas y en escalas geológicas, pues prácticamente fue la semana pasada. Entonces, aquí tenemos un recordatorio muy, muy cercano. Esta es otra imagen del cráter Barringer, ya más o menos desde la orilla, un poquito más abajo, y nos permite ver precisamente las dimensiones que tiene.
Otro más cercano, digamos, en términos astronómicos, geológicos, sucedió ayer. Fue en Tunguska, Siberia. Fue el 30 de junio de 1908. Y es la razón por la cual el 30 de junio de manera mundial se conoce como el Día del Asteroide, porque precisamente se conmemora este evento. Lo interesante es que aquí no hay un cráter como tal, pero sin embargo dejó una estela de destrucción bastante grande. Se dañaron 2.000 metros cuadrados, 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. La onda expansiva se escuchó a grandes distancias y de hecho fue así como se supo de él. Fue un área tan remota de Siberia que tardó mucho tiempo en llegar la gente hacia la zona. Y bueno, se escuchó la explosión. La onda expansiva fue bastante intensa y cuando finalmente llegaron, pues vieron que en 2.000 kilómetros cuadrados del bosque, pues los árboles habían sido arrancados de raíz, habían sido tumbados. No hubo un cráter, entonces por mucho tiempo se ha especulado qué fue lo que sucedió. Otra vez. Pero al momento de rebotar, manda la onda expansiva hacia abajo y eso fue lo que causó la destrucción. Y bueno, pues obviamente el impacto meteorito más famoso es el de la pobre historia de los dinosaurios, y así efectivamente estoy yo ahorita como estos dinosaurios perdiendo la señal de internet. Y pues bueno, el cráter de Chicxulub, el que se cree, bueno, estamos casi seguros, como se puede estar seguro en ciencia, que fue responsable. Las fechas geológicas coinciden. Solo se descubrió relativamente reciente, hace unas décadas, el cráter de Chicxulub. Y fue interesante porque a simple vista no hay ninguna huella. Y es que la mitad del cráter está en el mar, la otra mitad está cubierta por la selva. Pero precisamente cuando se buscaba petróleo en la zona, viendo ya ciertas tecnologías que tienen que ver con la densidad gravitacional de la zona, pues pudieron recrear la zona del impacto. El cráter de Chicxulub pues tiene 150 kilómetros de diámetro, 20 kilómetros de profundidad. En comparación del cráter Barringer en Arizona, podemos ver que es 10 veces más grande en números redondos. Y pues bueno. ¿Y cuándo ocurrió Perdona, ¿cuándo ocurrió este? Hace 65 millones de años, más o menos algo. Entonces, por eso coincide muy bien con la fecha que desaparecieron los dinosaurios. Queda el registro geológico donde están los últimos fósiles, junto con el material que levantó este impacto. Más al ratito hablaré de cómo sucede eso. Entonces, hay un empalme casi perfecto. Para tener un cráter de este tamaño, se estima que el meteorito tuvo que tener entre 10 y 80 kilómetros. La razón que haya tanta variación en el tamaño es que si es un objeto metálico, puede ser pequeño, porque es más denso, o si es rocoso en su mayoría, pues ya tiene que ser más grande para tener la energía necesaria. Pues precisamente hace 65, 66 millones de años fue que sucedió. Se liberaron 5.000 millones de megatones. Cuando hablamos de este tipo de eventos, generalmente se habla de unidades de energía de megatones. Un megatón es el equivalente a la explosión causada por 1.000.000 de toneladas de dinamita. Como comparación, la primera bomba atómica en Japón, Little Boy, solo fueron 15 kilotones. Entonces estamos hablando que el impacto de Chicxulub, por mucho, estamos hablando de miles de millones de veces, de hecho, millones de millones de veces más fuerte, más intensa que la bomba nuclear en Hiroshima. Otro efecto que hemos tenido de los meteoros es que, por ejemplo, hace algunos años en Rusia hubo un superbólido, no hubo impacto en la superficie, nuevamente pasó rozando nuestra atmósfera, pero eso fue suficiente para causar una onda expansiva. Se estima que este superbólido tenía un tamaño de 20 metros y aproximadamente una masa de 12.000 toneladas. Hubo 1.500 heridos. Incluso es que estas heridas fueron porque la gente es curiosa, por no decir mitotera. Vieron el flachazo de luz del bólido, la gente salió de su casa a asomarse por la ventana. En ese momento llega la onda expansiva, rompe los vidrios de las ventanas y al saltar los vidrios, pues obviamente causan heridas en las personas que están ahí cerca. Entonces la onda expansiva, al romper vidrios, ventanas,
pues causaron aproximadamente 1.500 heridos. Y precisamente es algo curioso también de nuestra vida avanzada tecnológicamente, es que cada vez tenemos más registros de estos bólidos. Hace algunos años, este es en Australia, pues hubo uno muy intenso que fue registrado de manera simultánea por muchísimas personas. Sobre todo ahora que es tan común tener estas cámaras en el tablero del automóvil, pues mucha gente que iba manejando, que pues obviamente tenía prendida su camarita, pues empezaron a registrar al mismo tiempo el paso de este meteoro. Y esto fue muy útil porque con tantos reportes, con tan buena precisión de la posición y la hora, pues pudimos armar un mapa donde decían, no, pues yo lo vi hacia el norte, yo lo vi al este, yo lo vi hacia el sur, de tal manera que se puede mirar su trayecto. Por eso sabemos que efectivamente, pues simplemente rozó nuestra atmósfera, se fue de lado, no hubo impacto con el tiempo. Y pues bueno, en el caso de los meteoros y los meteoritos, sobre todo los meteoritos, pues no hay ninguna hora ni lugar privilegiado. Lo mismo sucede que de día, que de noche, que en la tierra, que en el mar, que en el bosque, que en el desierto. Suceden aleatoriamente. No hay nada que sea privilegiado, nada de que yo me voy para el pueblo para estar más seguro. En todas partes corremos el mismo tiempo. ¿De dónde vienen? Precisamente la formación del sistema solar, una gran cantidad de material que no alcanzó a integrarse a un planeta. Quedaron varios cinturones de estos objetos. El principal es el de asteroides entre Marte y Júpiter. Tenemos uno más allá de Neptuno, que es el cinturón de Kuiper, y todavía mucho más lejano la nube de Oort. Son sistemas inestables. Esto significa que sus órbitas no va a permanecer así todo el tiempo, sobre todo la influencia de los planetas gigantes y de Júpiter, combinado con la atracción del Sol, pues los van a sacar de órbita, eventualmente los van a sacar de estos cinturones. En algunos casos, las pocas veces los van a sacar fuera del sistema solar, pero la mayoría de las veces los van a hacer que se metan al interior del sistema solar. Pues bueno, aquí el tamaño va desde microscópico hasta cientos de kilómetros de diámetro. Desde que empezamos a llevar un registro, como vemos ahora, el número de asteroides detectados ha ido creciendo. Obviamente se detectan cuando es de noche en la Tierra, por eso siempre se va a ver estos flechazos de detección opuestos hacia el Sol. Pues bueno, por mucho tiempo la detección era de astrónomos aficionados o por casualidad al revisar las placas astronómicas. Por mucho tiempo, todavía en los 80, se decía a manera de broma, en un humor muy, muy negro, que había más gente trabajando en un McDonald's que gente dedicada a descubrir estos asteroides. Hoy ya tenemos estos surveys o prospecciones automatizadas, donde se hace un mapeo muy completo de todos estos objetos y pues ya estamos cerca de 1.000.000 de objetos. El último conteo que está en la animación es de 2015, pero ya estamos cercanos a 1.000.000 de objetos en nuestro sistema solar. Hay una escala para medir el riesgo o peligro, la escala de Turing. Tiene que ver esta escala con cuál es la probabilidad de que eventualmente un asteroide choque con nuestro planeta, es decir, que las dos órbitas coincidan, y con el tamaño y velocidad del objeto. La energía cinética de un objeto, que es lo que nos interesa, pues está relacionada con la masa y su velocidad. Cuando estamos hablando de objetos muy, muy grandes, ya no podemos hablar de que la atmósfera los va a frenar, no alcanzamos una velocidad terminal. Entonces, con la velocidad que lleguen es con la velocidad que van a impactar. Y pues bueno, podemos hacer esta escala, este semáforo. Ahora sí que muy ad hoc a estos tiempos, también hay un semáforo en la escala de Turing, donde pues podemos ver que hay unos que no tienen impacto, dependiendo de su tamaño, pues su escala de impacto va a ser local, regional o global. Hasta el momento, hasta el día de hoy, no hemos descubierto un objeto que llegue a la escala del naranja rojo de la escala de Turing. Hay algunos que se están observando que eventualmente en algunos cientos de años se van acumulando estas perturbaciones gravitacionales, podrían aumentar las probabilidades de impacto, pero por el momento todavía no hay ninguno. Y bueno, podemos estimar qué tan seguido hay eventos como el de Tunguska o el de Barringer. Si un objeto de 1 kilómetro impacta en la Tierra, pues va a liberar una energía equivalente a 60 millones de megatones, y esto va a ser un terremoto de 9.4 grados en la escala de Richter. La escala de Richter es logarítmica. Eso significa que, por ejemplo, un terremoto de 8 grados, que lo ha habido en historias recientes,
Pues uno de 9.4 grados estamos hablando que va a ser aproximadamente 500 veces más fuerte. Si es un objeto todavía mayor de 10 kilómetros, pues obviamente saldrá más energía, el terremoto va a ser todavía más masivo, 12.4 grados, es decir, 1000 veces más intenso que el de 9.4 grados. Y bueno, cuando hablamos de un objeto de 10 kilómetros impactando la Tierra, pues empiezan a ponerse serias las cosas, porque va a llegar el objeto y va a impactar con tanta fuerza que va a levantar una gran cantidad de material. Se va a pulverizar parte del objeto, se va a pulverizar la zona de impacto, todo ese polvo se va a levantar y se va a distribuir a lo largo de la atmósfera. El más grande, pues va a ser mayor el radio de distribución. Para 10 kilómetros estamos hablando de un radio de 100 kilómetros. El cráter puede ser de 150 kilómetros de diámetro. No, creo que son 150 metros. Tengo que revisar ese, creo que fue un dedazo. Y bueno, el problema es que todo ese polvo que se levanta va a ocasionar ciertos problemas locales. La velocidad con la que se levanta este polvo, este material, la fricción va a hacer que el aire se caliente, lo suficiente para que si es una zona boscosa, los árboles se incendien. Después, este polvo va a reaccionar con la humedad y otras partículas en la atmósfera, con otros gases, va a caer lluvia ácida. No estamos hablando así como en las películas donde te vas a mojar y te vas a deshacer y te vas a caer en pedazos, pero sí va a afectar la calidad de la tierra, la vegetación a largo plazo, que simplemente va a hacer que la tierra ya no sea cultivable. Y bueno, todo este material suspendido va a evitar que llegue la luz del sol, las temperaturas van a bajar por un tiempo, pero después cuando empiecen a subir las temperaturas de manera natural, pues ahora todas estas partículas suspendidas van a funcionar como un invernadero y las temperaturas subirán todavía mucho más que antes del impacto. El impacto se da en el océano, la verdad es que las cosas no van a mejorar, porque el vapor de agua, porque una vez que impacte el océano, pues toda esa agua va a convertirse instantáneamente en vapor, va a ser una fuerza expansiva tremenda, entonces vas a tener onda expansiva a nivel atmosférico, pero también vas a empujar el mar creando tsunamis. La altura de la ola del tsunami va a depender del impacto. Aquí está una pequeña tabla, pero es interesante ver que, por ejemplo, si hablamos de un asteroide de 1 kilómetro de diámetro, a una distancia de la costa de 10.000 kilómetros, es decir, casi en medio del océano, aún así te va a generar un tsunami de 3 metros. Pero un asteroide de 10 kilómetros, como te hablaba en el ejemplo del impacto en la Tierra, aún en medio del océano vas a crear tsunamis en las costas de 100 metros de altura. La verdad, esto ya es algo que pues, prácticamente destruiría todas las ciudades costeras. Bueno, les dejo esta pequeña animación en la que yo tomo un poquito de agua, de cómo sería el impacto de un asteroide de 500 kilómetros con nuestro planeta. Should I be frightened of dying? There's no reason for it. You've got to go sometime.
Y bueno, la verdad es que sí es algo preocupante. Por el momento no hay ningún asteroide que pueda hacer eso. Sin embargo, siendo realistas, no conocemos todos los asteroides. Tenemos muchos mapeados, pero todavía no los tenemos todos. Eso ha tenido como consecuencia que precisamente hace un par de años el Consejo de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos pues, publicara un plan de contingencia. Las conclusiones las daré al final. A los programas de monitoreo como de NASA JPL están funcionando precisamente para que de manera automatizada se detecten este tipo de objetos. México pronto entrará en este tipo de cosas como el proyecto TAOS 2 en San Pedro Mártir, también otro similar en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, estos monitoreos presentes son telescopios robóticos, donde precisamente se toman imágenes constantemente del cielo y se hacen comparaciones de una noche con otra, de horas con diferencia, para ver si hay un cambio en algunos de estos puntitos que apunten que puede ser un asteroide o un objeto transneptuniano. Para que funcionen estos monitoreos necesitan cielos verdaderamente oscuros, porque estamos hablando de objetos que son muy débiles, muy pequeños y que son difíciles de detectar. Y eso es lo más preocupante. Aún más peligroso que un asteroide que vemos es aquel que no podemos ver. Por eso, por ejemplo, aquí en San Pedro Mártir, donde estará pronto el proyecto TAOS 2, que precisamente se enfocará en estos objetos más allá de la órbita de Neptuno, son 3 telescopios automatizados de 1.3 metros. Es una colaboración con Taiwán. Pues necesita precisamente que San Pedro Mártir mantenga un cielo pues, completamente oscuro. La Universidad Autónoma de Nuevo León, que está haciendo un programa similar, también está empezando a tener medidas para proteger sus cielos oscuros. Y es que pues, hay que cuidar nuestro cielo. Hay maneras de hacerlo. Eso es tema para otra charla. Tiene muchos beneficios para la sociedad, no solamente para la astronomía. Pero bueno, ya con esto acabo mi comercial. Ayúdenos a cuidar el cielo oscuro de México, de los países que lo necesitamos. Y precisamente en este sentido también entra este problema, las colisiones de los satélites artificiales, el síndrome de Kessler. Y bueno, también desde los años 50 la cantidad de objetos que hemos mandado al espacio en órbita sobre la Tierra, desde el primer satélite del Sputnik, y luego los Lunik y otros más, Telstar, la cantidad de satélites artificiales que tenemos orbitando nuestro planeta ha crecido exponencialmente. Cada vez son más y más, se usan para fines científicos, militares, entretenimiento, telecomunicaciones. Bueno, lo podemos ver aquí un poquito exagerado en los puntos, simplemente para que sean más visibles. Tenemos diferentes tipos de órbitas geoestacionarias, polares, ecuatoriales, a distancias de algunas centenas de kilómetros, otros todavía un poco más lejanos, pero la realidad es que cada vez hay más y más de estos objetos orbitando nuestro planeta. Más o menos hasta ahorita, bueno, hasta hace un par de años, hay más de 3.600 satélites artificiales. Menos de la tercera parte son funcionales. Es decir, la mayoría, 2/3 partes, no funcionan. Simplemente son pedazos de metal que están orbitando nuestro planeta. Y bueno, algunos se van descomponiendo, otros van empezando a tener choques entre ellos. Y el caso es que se van fragmentando todos estos. Hay fragmentos entre 1 y 10 centímetros. Y de estos pequeños pedacitos ya hay más de 600,000. Algunos de ellos, pues por la fricción con la atmósfera, si están a órbitas bajas, pues caen, se queman, los vemos como una pequeña estrella fugaz. Y precisamente viendo cómo creció el número de satélites artificiales, Donald Kessler de la NASA en los 70s describe un problema de reacción en cadena. Es decir, que de repente un pequeño fragmento chocara con un satélite grande, por la velocidad de impacto lo rompiera en pedazos que a su vez pues iban a seguir girando a estas altas velocidades, pero ahora ya no íbamos a tener uno, íbamos a tener cientos o miles que pues, se iban abriendo en el espacio
iban a poder empezar a impactar otros más satélites que a su vez iban a fragmentar, así iniciando esta reacción de cadena de impactos. Hollywood también se ha encargado de mostrarnos cómo sucede esto. Hace algunos años, pues una película muy famosísima, que así. Astronaut is off structure. Dr. Stone, off structure. Dr. Stone, detach. You must detach. If you don't detach, that arm's going to carry you too far. Listen to my voice. Si bien en la película estuvo un poquitín exagerado, la realidad es que sí es algo que sucede. En el 2009 hubo la colisión entre dos satélites, un Cosmos y un Iridium, a una altura de 789 kilómetros, y una velocidad relativa de 42,000 kilómetros por hora. O sea, imagínense que un objeto choque contra otro a 42,000 kilómetros por hora. Después de una colisión de este tipo, no va a quedar nada. Y pues obviamente se crearon miles y miles de fragmentos de estos dos satélites. Y el problema es que en el caso extremo, ya tienes tantos fragmentos, tantos pedazos girando a estas velocidades de miles de kilómetros por hora alrededor de nuestro planeta, que ya no puedes lanzar nada. Simplemente el hecho de tratar de salir de la atmósfera, pues los riesgos de impactar con estos fragmentos orbitando se vuelve increíblemente alto. En los más bajos, alturas más bajas, pues la presión con la atmósfera harán que se vayan cayendo poco a poco, pero todavía te queda una capa arriba de la atmósfera muy grande, donde va incrementándose el número de fragmentos. Lo peor de todo es que seguimos lanzando satélites y todavía no tenemos una solución probada para limitar, contener o recoger estos fragmentos. Hay ideas, hay hipótesis, hay bosquejos. No se ha hecho ninguna prueba y no sabemos si van a funcionar. Cuando se puede, los satélites los puedes decomisionar y lanzarlos a propósito a ciertas regiones del planeta, específicamente el Océano Pacífico, porque como vemos aquí en la esquina de abajo, el Océano Pacífico es prácticamente la mitad de nuestro planeta. Estaciones espaciales como la Tiangong de China o la Estación Espacial Mir, el satélite WARS en el 2011, pues todos ellos se pudo controlar con tiempo y planear dónde iban a caer. Efectivamente, al hacer eso fue la manera más segura, aunque bueno, tampoco es sostenible a largo plazo porque pues, se va a incrementar el número de basura en el océano. Y bueno, en los últimos años, por eso decía que este número de 3,600 era de hace un par de años, y es que Starlink de Elon Musk se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza. Si bien las imágenes de los astrónomos aficionados se ven impresionantes con esta cadena o tren de satélites, pues la realidad es que para los astrónomos profesionales es un problema muy serio. Hace unas semanas hubo un pequeño congreso internacional, SATCOM, precisamente, para ver qué se puede hacer. El problema es que todos estos programas de Starlink, de OneWeb y de Amazon, que también van a lanzar sus satélites, podrían incrementar el número de satélites artificiales hasta la centena de miles. Es decir, podríamos alcanzar 100,000 satélites artificiales. Hace un momento les mencionaba que para poder detectar asteroides era importante tener cielos oscuros. Pues bueno, si tenemos estas trazas de satélites artificiales, pues simplemente no vamos a poder distinguir nuevos asteroides. Muchos fenómenos astronómicos tampoco los vamos a poder estudiar. Se estima que hasta el 20% del tiempo de observación astronómica se va a perder, es decir, una cantidad brutal de producción, de productividad astronómica se va a ir al caño, pero sobre todo se incrementan los riesgos de no detectar un asteroide a tiempo y que haya colisiones de estos satélites artificiales. Como mencionaba, se estima que pueden ser al menos 100,000 con estas tres compañías. Starlink ha estado trabajando en disminuir el brillo de sus satélites, pero aún así no es suficiente. Se está hablando de maneras de que los astrónomos tengan conocimiento por dónde van a pasar para evitar observar en esa región, pero como les mencionaba, el costo es del 20% de pérdida de observaciones astronómicas, y la verdad es que ninguna de estas compañías ha dicho de manera clara qué va a hacer con los satélites que no funcionan. Starlink ha dicho que la vida útil de sus satélites puede ser de 5 a 7 años, pero ¿qué va a pasar después?
Obviamente van a lanzar nuevos satélites para reemplazar los que ya no funcionan, pero ¿qué vas a hacer con los descompuestos? ¿Los vas a dejar ahí arriba? ¿Vas a dejar una reserva de combustible para poder dirigirlos y estrellarlos en el Océano Pacífico? No hay respuesta todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos riesgos? Ya vimos que en el caso de las ráfagas solares hay un tiempo de aviso. Ya vimos que asteroides y satélites en general son el mismo riesgo, tanto en su detección como en su control. Entonces, precisamente lo que hacía este plan de contingencia de Estados Unidos, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues habla que hay que hacer un modelado para poder predecir los riesgos de impactos. Es decir, saber cuántos objetos hay, cuáles son sus trayectorias, son sus órbitas, tratar de desarrollar tecnologías de desvío o destrucción, tanto de asteroides como de satélites no funcionales. Este es un problema que no conoce las fronteras artificiales de los humanos. Eso es necesario que haya colaboración internacional, porque en fracción de segundos uno de estos objetos, uno de estos cuerpos pasa de un país a otro. Hay que tener esta colaboración, hay que avisarse, hay que monitorearlo constantemente, hay que mejorar nuestros programas de rastreo, de caracterización, de detección, lo que les mencionaba, lo que se hace, por ejemplo, y se va a hacer aquí en México, otros países lo están haciendo también. Y así como hay ejercicios de simulacro de incendios o de terremotos, también deben de hacerse ejercicios de simulacro de impacto. En México ya la ley de protección civil a nivel nacional, a nivel federal, ya lo tiene incluido. Hubo una colaboración hace algunos años con algunas agencias e institutos mexicanos. Falta que llegue a fondo a las leyes de protección civil estatales y municipales. Aquí en Baja California ya me tocó colaborar hace un par de años. Hay avances, pero hay que hacer estos protocolos de simulacro también, sobre todo en estados que están en la costa, donde pueden tener estos tsunamis, por ejemplo, generados por impactos o de impactos directos. México, como mencionaba, hay ya una colaboración de protección civil con la Agencia Espacial Mexicana, SATMEX, centros de investigación como el Instituto de Astronomía de la UNAM, el INAOE y algunos otros institutos en el país. Pero pues este es un trabajo que se tiene que hacer ya. Entonces, ya terminando la charla de este día, pues bueno, a lo mejor fue muchísima información, a lo mejor fueron muchos números y datos, y la pregunta final sigue siendo, pues bueno, ¿cuándo me voy a preocupar? Cuando lo vean las noticias, en Facebook, cuando me mande WhatsApp la tía, ahí las cadenas, ¿cuándo realmente debo de preocuparme? Y pues bueno, cuando vean a los astrónomos dedicados a esto corriendo, entonces sí, ustedes también corren. Mientras tanto, todo está bien. Pregúntale a los astrónomos. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Fernando, por tu plática. La verdad que está muy interesante. Yo creo que muchos de los que estamos aquí no queríamos que terminaras. Entonces, está muy interesante. Y si quieres, podemos pasar a lo que son las preguntas, dudas, comentarios. Muy bien, adelante. Que quiera hacer uso de la palabra, nada más en orden, por favor, desactive su micrófono y empieza a hablar, por favor. Que levante ahí la manita de... Levante la manita. Hay preguntas en el chat. Si quieres leerlas, Magda. Que sí, ¿cuál sería la velocidad de los asteroides que podrían impactar la Tierra para causar estos daños? Pregunta. Precisamente, como mencioné hace un momento, depende mucho de su masa. ¿Cuál va a ser la energía cinética final? Obviamente, al menos los que les mencionaba ahorita, los bólidos que causaron daños, como el de Tunguska, el de Rusia, de Australia, la onda expansiva nos dice que están viajando a velocidades superiores a las del sonido. O sea, crean este boom sónico que va dejando la estela detrás de destrucción. Entonces, estamos hablando que estos objetos sí pueden alcanzar velocidades superiores a los 300, 400 metros por segundo. Y obviamente, entre más grande, depende mucho también el ángulo de entrada con la atmósfera para ver qué tanto aire alcanza a frenar
Obviamente, si entra directo, va a ser menos aire, menos oportunidad de frenarlo y su velocidad será mayor. Si pasa muy rasante, entonces sí, el aire va a frenarlo bastante, pero aún así, estos ejemplos que mencionaba, estamos hablando de velocidades de 400 metros por segundo o más. Perfecto. Aquí estoy viendo otra pregunta referente a la actividad solar. Dice Gilardo García, ¿cuánto tiempo duraría un pico de actividad solar que afecte, por ejemplo, a las telecomunicaciones? Pues bueno, generalmente, pues como mencionaba hace rato, pues la onda de partículas cargadas se va, una vez que sale del Sol, como veíamos en la animación, se va un poquito extendiendo, se va dispersando. Entonces, dependiendo qué tantas haya y qué tanto se disperse, puede ser de 1 a 3 días que nos está afectando de manera continua. Pero pues como mencionaba, el problema no va a ser tanto ese momento, el problema es que si hay desperfectos, si se caen las redes, si se dañan, el proceso de recuperación, ese sí puede llevar semanas o meses. Y obviamente con un costo económico altísimo. Pero sí, si estamos hablando de un evento a este nivel, pues puede durar de 1 a 3 días esta lluvia de partículas cargadas. Perfecto. Abelardo, ¿quiere hacer uso de la palabra? Si quieres, adelante, Abelardo, por favor. Y buenas tardes. Yo nada más quería preguntarle al doctor, ¿cuál es la definición más o menos exacta de lo que es un asteroide troyano? Bueno, precisamente hace rato mencionaba que tenemos este cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Y bueno, el problema es que en física tenemos el llamado problema de los 3 cuerpos, donde no hay estabilidad a largo plazo. Sin embargo, hay ciertos puntos más o menos estables, los puntos lagrangianos que se le llaman, que pues bueno, son 5 puntos. Entonces tenemos estos satélites que en conjunto con Sol, Júpiter, se acomodan en ciertas zonas. Entonces están sincronizadas con la posición de Júpiter alrededor del Sol. Pues permanecen más o menos este parche, esta zona de satélites, que digamos, eso sí, es muy difícil que lo saquen de sus órbitas. Por eso tienen esta peculiaridad. Son bastante estables comparados con otros objetos que pues tienen este vaivén de fuerzas gravitacionales. En este caso están equilibradas las dos fuerzas mayores del sistema solar, el Sol y Júpiter, entonces permanecen estables en este marco de referencia. Entonces por eso se les llama así, por eso se les distingue, por eso son tan conocidos. Que por ejemplo también se estima que estos puntos lagrangianos son muy útiles en la realidad. Se ha pensado poner telescopios solares, espaciales como James Webb, en estos puntos lagrangianos para minimizar las perturbaciones gravitacionales a largo plazo. Entonces, los troyanos son estos que están ahí bien acomodaditos, bien estables. Perfecto. Aquí en el chat nos pregunta el ingeniero Jorge Alba. Doctor Ávila, ¿los rayos cósmicos son otro tipo de peligro latente que puede impactar a la humanidad? En términos generales, no. Los rayos cósmicos son partículas cargadas muy energéticamente. De hecho, constantemente somos golpeados con ellos. Los astrónomos precisamente los conocemos desde hace mucho tiempo, porque cuando tomas una imagen en un observatorio de larga exposición, pues vas a tener un montón de puntitos en tu CCD que son los rayos cósmicos que están golpeando. O sea, esos están todos los días. Pero la cantidad son poquitos. Si llegara a haber un evento que produjera suficientes rayos cósmicos para ser un problema, como el caso de una supernova, vamos a tener problemas más serios que los rayos cósmicos. O sea, los rayos X, los rayos gamma, nos van a golpear antes y más fuerte que los rayos cósmicos. Lo que sí es que, por ejemplo, hay actividades que nos ponen mayor riesgo. Por ejemplo, grandes alturas. Los que vuelan en avión, constantemente los pilotos de aerolíneas, están más expuestos a los rayos cósmicos que una persona normal. Y eso a largo plazo, estamos hablando a largo plazo, incrementa el riesgo de cáncer, porque ya aumenta la probabilidad de que uno de estos rayos cósmicos, estas partículas, le pegue exactamente una molécula de ADN que desencadene la mutación. Pero estamos hablando de que, en términos generales, el riesgo es mínimo. Grandes alturas tienen más riesgo porque hay menos aire que filtre los rayos cósmicos, por eso también los astrónomos en los observatorios de las montañas tienen que lidiar con ellos. Pero para la persona común y corriente a pie, los rayos cósmicos no son un problema.
repito, si llegaron a ver un evento que produjera muchísimos rayos cósmicos, es que también hay otros fenómenos energéticos como rayos X y gamma, que eso sí serían más preocupantes. Perfecto, gracias. Oye, yo tengo una pregunta. De todos estos peligros que tenemos en el universo, ¿tú cuál crees que sea el más riesgoso para la humanidad? Ahorita, real, tangible y sobre todo que sí podríamos hacer algo es el de los satélites. Este exceso de satélites que viene con SpaceX, OneWeb y Amazon, donde van a aumentar el número de 100,000, 150,000, ese sí puede ser un problema muy serio por lo que mencionaba hace un momento, tanto por el síndrome de Kessler como por sus afectaciones a la astronomía observacional y también interferencia en radioastronomía. O sea, sí tiene un problema muy serio a los próximos 5 o 15 años. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para el Yo doctor? tengo una pregunta. Adelante, Ulises. Buenas noches, doctor. Una pregunta. La astronomía amateur, los astrónomos pues aficionados, ¿tienen algún rol importante en el descubrimiento de objetos peligrosos como asteroides? Es decir, ¿hay una base de datos en donde se pueda subir información o donde se pueda analizar? ¿O solamente la NASA y organizaciones así grandes son los encargados de identificar esos objetos? No, y esa es una de las cosas más bonitas de la astronomía. La astronomía es de las pocas ciencias donde los aficionados o los de medio tiempo, como les quieren llamar, todavía pueden hacer grandes contribuciones. Precisamente ahorita que les mencionaba esta parte de qué hay que hacer con esos planes de contingencia, pues mencionaba la parte de detección y rastreo de objetos. Eso aplica igual para asteroides como para los satélites que no funcionan. O sea, ya hay una gran cantidad de satélites que no funcionan y que ya han ido perdiendo sus características orbitales originales. Entonces ahí los aficionados todavía pueden ser un gran papel. Sí hay sitios, ahorita no recuerdo el nombre, pero pues con los del NEO JPL, puedes encontrarlo rápidamente en internet, donde precisamente puedes dar esta información, decirle, bueno, yo fotografié este objeto en esta zona, veo un objeto que no está en los mapas, es decir, es un objeto nuevo, lo tomé una hora después, ya hubo un desplazamiento, o una noche después hubo un desplazamiento, y eso ya es suficiente para que ellos lo tomen en sus bases de datos, se empiecen a calcular sus órbitas, sus características, y con el tiempo, pues ver si entra en una calificación en la escala de Turing de cuál es su riesgo, por ejemplo. Entonces, sí, los astrónomos aficionados todavía pueden hacer mucho. Lo mismo para los satélites que mencionaba hace un momento. En este congreso que hubo hace un par de semanas, se habló de la importancia de los astrónomos aficionados para ayudar a mantener este mapeo, este rastreo de objetos. Algo muy importante en el caso de los satélites de Starlink es hacer estudios de qué tan brillantes son realmente. Y en ese sentido, pues, por fuerza de números, los astrónomos aficionados pueden aportar muchísima información. O sea, un astrónomo en un observatorio realmente tiene su telescopio apuntado en una sola dirección por mucho tiempo, estudiando un objeto, pero en ese mismo tiempo, o sea, 3, 4 astrónomos aficionados pueden mapear una gran cantidad de área del cielo y dar más información en ese sentido. Entonces, sí, hay muchísimo que se puede hacer. Gracias. De hecho, Ulises, bueno, ahorita que comentaba Fernando sobre lo de la observación de los asteroides y de todo esto, en la Universidad de Sonora se está llevando a cabo un monitoreo de asteroides. Están en conjunto con gente de la Universidad de Sinaloa, de la Autónoma de Sinaloa, y en el observatorio del campo de agronomía, que está pues en una zona oscura, se está llevando a cabo un monitoreo de los NEO, de los objetos así cercanos a la Tierra. El doctor Saucedo, Julio Saucedo, Lorenzo Holguín y Pablo Loera están trabajando con eso. Muy bien. Sí, de hecho es parte de un programa más grande que bueno, Así ahorita es. mencionaba por encimita. Ahorita que les mencionaba de la Autónoma en Nuevo León, ellos también están formando parte de este programa. Hay un proyecto de colaboración también Instituto de Astronomía de la UNAM y la Universidad de Sonora para poner también en el área del Pinacate, es donde se espera, eventualmente también poner otros estos observatorios pequeños, porque sí, es muy, muy importante con las cuestiones que mencionaba, pero sí, hay mucha área de colaboración, hay mucha área de oportunidad.
¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Abelardo, otra vez. O Yanis. Muchas gracias. Claro. Nada más quiero preguntarle, doctor, cuando se refiere a partículas del Sol, específicamente, ¿qué estamos hablando? ¿Protones? Sí, protones, electrones, iones pequeños, pero pues básicamente pues son moléculas en sí simples, porque a esos niveles de energía del Sol, pues todo está ionizado, entonces pues no vas a encontrar moléculas complejas, no vas a encontrar objetos grandes. Y considerando que la superficie del Sol, la masa del Sol, la mayor parte es hidrógeno, pues sí, la mayoría va a ser protones y electrones. Perfecto. Creo que lo silencié por error. No sé si quieres decir algo más, Abelardo. No, muchas gracias. Bueno, tenía otra pregunta relativa nada más, o como comentario. Se dijo también que los asteroides o los meteoritos más bien no tienen una preferencia para caer en ningún lado, y sin embargo hay una cultura aquí, sobre todo en el estado de Chihuahua, sobre la zona del silencio, en la cual mucha gente cree que es una zona privilegiada para los meteoritos. Con esto pues se comprueba de que pues, no es tal, ¿verdad? Es simplemente una coincidencia, o es un lugar que se presta para encontrar este tipo de objetos. Exactamente era lo que iba a mencionar. Hay un sesgo de detección, y eso también, este tipo de sesgos lo encontramos así en zonas desérticas, aisladas, y sucede, por ejemplo, en el Polo Sur. O sea, el Polo Sur es facilísimo encontrar un meteorito, porque pues tienes toda la planicie congelada, y si de repente ves una piedra ahí atravesada a la mitad, pues es un meteorito, ¿de dónde más va a llegar? Entonces, zonas así aisladas, desérticas, sin vegetación, sin formaciones rocosas, te va a dar un sesgo de detección. Yanis quería hablar. Sí, Yanis, adelante, Yanis. Hola, buenas noches a todos. Doctor, yo le iba a preguntar, me imagino que usted ha visto muchas noticias sobre que asteroides van a venir a impactarse contra la Tierra, y donde hacen así mucho drama en las noticias. Y el otro día me estaba poniendo a pensar en que si alguien llega y me pregunta eso, yo le voy a decir que no, porque es una idea muy real, pero realmente no sabría explicarle el por qué no puede pasar eso. Entonces, ¿cuál cree usted que sea una buena explicación para decirles, no, sabes que esto no podría pasar por tal cosa? Pues mira, hay dos cosas que hay que tener en cuenta cuando uno busca la manera de explicar. Una de ellas es, y era lo que comenzaba la charla, o sea, el universo es muy, muy grande. Ponía de referencia precisamente la distancia Tierra-Luna. Y comentaba, esto es lo más cercano para nosotros, y aún así la distancia es increíblemente grande. Y si uno ve estas notas, generalmente cuando dicen va a pasar cerca de la Tierra, aún así estás hablando de una distancia más allá de la Luna. En realidad estás hablando de una distancia bastante grande. Entonces, eso es el primero, poner en contexto las distancias. Ese cercano de los astrónomos es como el ratito de los astrónomos. O sea, son números grandes. Y lo otro es el factor de la inercia. Si tú empujas algo, si algo se está moviendo, va a seguir esa misma dirección hasta que algo lo mueva. Y estos objetos vienen ya en una trayectoria con una velocidad tal que para poderlos cambiar de órbita necesitas o una fuerza muy grande o escalas de tiempo muy grandes. O sea, el asteroide que viene no es como que de repente diga, ah, mira, allá están vendiendo raspados, me voy para allá. No va a cambiar de dirección. O sea, va a seguir de largo, porque el impulso que lleva, la velocidad que lleva, es tanta que pues va a seguir en esa dirección. O sea, no hay manera de que de un momento a otro así cambie de opinión y diga, yo me voy para la playa o qué sé yo. O sea, va muy lejos, primero, y segundo, va a una velocidad tal que no hay nada que lo va a cambiar de posición. Entonces, pues se va a seguir de largo y ya. Perfecto. Y pues bueno, por rematar la charla, cuando veas a los astrónomos que salen corriendo ahora sí, entonces ahí sí asústense. Ahora sí que se le ir corriendo todos, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Alguna última pregunta para el doctor? Yo. Adelante, Carlos. Me estaba preguntando un muchacho, es que ahorita, bueno, primero que nada quería felicitar al doctor porque dio una excelente conferencia. Gracias. Y sobre todo también
ahorita hay muchachos de un proyecto que se llama Proyecto SUNAE, que es básicamente, estamos ayudando muchachos de preparatoria o que están en la universidad, y quería felicitarlos y agradecerles el tiempo que se hayan tomado para poder estar aquí, y realmente me da mucho gusto que estén aquí, realmente. Sí, muchas gracias Raquel. Había un muchacho que me estaba preguntando qué le pasaba bueno, es que no pudo entrar, pero como que se salió. ¿Qué le pasaba al tiempo cuando nosotros estamos muy cerca de un agujero negro? ¿Y qué le pasan a las partículas puntuales, o bueno, a las partículas muy, muy pequeñas cuando están cerca de un agujero negro? Eso me estaba preguntando. Bueno, ¿qué pasa con el tiempo? Pues sí, es que Sí, bueno, siempre en todos estos temas, siempre te puedes agarrar una pregunta y haces toda una charla completa de una hora. sí, claro. Pero, pues, aquí es interesante, pues, precisamente ver la escala de referencia, o sea, ¿cuál es tu punto de referencia? ¿Qué pasa con el tiempo si tú estás afuera o si tú eres el que está experimentando? En ese caso, esta película Interestelar, que, bueno, la verdad no me gustó mucho, pero la parte científica está bien representado. O sea, la manera en que menciona la dilatación del tiempo, como un par de días, ahí era equivalente a un montón de años fuera de esta referencia, es eso. O sea, ¿qué pasa con el tiempo? Se va a dilatar, se va a percibir más lento en comparación. Hay un fenómeno, el fenómeno de mareas, entonces cualquier objeto que se acerque a un campo gravitacional tan grande, pues simplemente por la manera en que actúa la gravedad, que a mayor distancia menos fuerza, pues va a llegar a un punto donde si tú te acercas demasiado, pues la parte cercana va a experimentar un jalón más fuerte que el que está más lejos. Entonces, la espaguetificación le dicen en inglés. O sea, te vas a convertir en un espagueti y te va a ir alargando, hasta que la diferencia de fuerzas entre los extremos es mayor que la fuerza que mantiene unidos los enlaces atómicos. Entonces, eventualmente te pulverizas y te haces puras partículas, tus componentes. ¿Ahí qué va a pasar? Pues lo mismo, estas partículas pues van a experimentar este efecto, se va a dilatar el tiempo para ellas, van a empezar a friccionar, va a haber fricción entre ellas al momento de caer, eso va a permitir que tengan más energía, cuando todavía hay moléculas, cuando todavía hay átomos, eso va a generar que generen ondas electromagnéticas de alta intensidad, rayos X, rayos gamma, que es lo que detectamos alrededor del agujero negro. Todas estas partículas cargadas girando van a generar un campo magnético muy intenso, de tal manera que, pues, como lo hemos visto en las imágenes, en las animaciones, pues va a dar este plato con los chorros de energía en los polos, por la manera en que está girando, los campos magnéticos se forman, la única manera en que puede salir energía electromagnética. Y bueno, eventualmente ya cuando cruzas el horizonte de eventos, hay un pedacito un poquito antes que se le llama, ¿cómo se le llama? Ergósfera, donde, pues digamos que queda como una órbita estable de luz, que también lo menciona en la película Interstellar, creo. Pero una vez que caes dentro, pues no hay manera de saber. O sea, la realidad es que un agujero negro sigue siendo todavía un misterio para la ciencia. Todo lo que conocemos de las leyes de la física y las interacciones se descompone ahí. Es una gran división por cero del universo. Pues podemos saber lo que pasa hasta justo antes, pero hasta ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con una partícula? Pues se va a dilatar su tiempo, eso le va a permitir que su vida media sea mayor, va a empezar a emitir energía dependiendo si está cargada o no. Pues así. Ok. Gracias, doctor. Perfecto. Muy bien, pues yo creo que ya fue todo con las preguntas. Les agradecemos todos sus comentarios. No sé si tengas algo que mencionar, Magda. Bueno, de hecho, cuando yo conocí a Fernando, se la pasaba hablando de agujeros negros toda la vida. Era su tema favorito, así que tiene mucho, mucho, mucho para platicarnos, aquí entre nos. Bueno, nos conocemos del área de astronomía y él, como comentó Arvizu al principio de la charla, está ahorita en la UNAM, en sede Ensenada. Aquí entre nos, compañeros, él es el señor de los cielos, pero de los cielos oscuros. Entonces, él es el que está llevando a cabo ahorita toda la promoción sobre la legislación para
para poder legalizar y normar, vaya, toda la cuestión de la iluminación en las ciudades. Ya habíamos platicado al respecto de esto y ya habíamos platicado cuando se nos hizo a nosotros aquí como liga por parte de una asociación para participar en esto de la cuestión de las luminarias de aquí de Chihuahua. Lamentablemente, bueno, no sé cómo esté la cosa ahorita, Fer, con la cuestión de la legislación, pero bueno, ¿cómo estará aquí en Chihuahua? ¿Qué sabes al respecto? Fíjate que de Chihuahua no he escuchado nada. Gente de varios estados precisamente me ha buscado asesoría, me ha preguntado cómo ir implementando. Lo que sí es que a nivel nacional, en noviembre del año pasado, es decir, hace meses, ya se aprobó de manera unánime en el Senado la modificación a la Ley de Equilibrio Ecológico para incluir el tema de la contaminación lumínica. Ya está aprobado, falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación, pero ya con eso se puede trabajar con la Secretaría de Energía y Semarnat, que de acuerdo a la legislación van a ser las encargadas de llevar el tema. Y pues bueno, una vez que ya está en la ley federal, es más fácil que los estados pues también armonicen sus leyes estatales para estar en cumplimiento. Pero aquí mi sugerencia siempre ha sido a la gente interesada, es trabajo de pinzas. O sea, trabajar al mismo, desde arriba a nivel federal, con los senadores, y a nivel municipal a partir del cabildo, para ir empujando este tipo de medidas. El año pasado, aquí en Chihuahua, se dio el cabildo y se estuvo trabajando sobre lo del cambio de luminarias. Lamentablemente, bueno, siempre hay intereses detrás, X, Y, Z. Ya estaba supuestamente todo el proyecto aprobado para hacer el cambio de luminarias, pero no bajo las condiciones que tú has manejado entre los requisitos, lo que es luz cálida, la forma como se va a manejar. Aquí lo que se quería hacer era hacer el cambio a luz LED, punto. Sí, o sea, el LED va a suceder, pero el chiste es que sea LED en tonos cálidos. Exacto. Entonces, perdón, ¿qué? Sí, pero es que no nada más son las luminarias, también es toda la parte de iluminación comercial, pantallas publicitarias, espectaculares. Así es. Bueno, lamentablemente se echó para atrás todo el proyecto y quedó así en nada, ¿no? Entonces, aquí tendríamos el interés de empezar a hacer ruido en esta situación para poder que se lleve a cabo el cambio, ¿no? Yo creo que te vamos a tener que apalabrar para una siguiente charla para proyectarte con la cuestión de tu charla sobre los cielos oscuros. Con todo gusto. Que nos la presentes y ver si podemos mover por ahí tocar puertas con gente del estado, de ahí bueno, no sé si del estado o del municipio, ¿no? En cuanto a... Es con todos, hay que ser tercos con todos, hay que estar como cuchillito de palo, no hay de otra. Sí, de hecho traíamos varios proyectos ahí con gente del municipio, pero se echaron para atrás. Hubo siempre la política, tú sabes, ¿no? Y en estos casos es más que la política, los montos que se manejan en estos contratos de concesión de alumbrado sí son un dolor de cabeza.